Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, dialogamos, conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y también charlamos con sus protagonistas. Bueno, evidentemente hay un proceso que atrapa y atrae toda la atención mediática en estos momentos, que es la elección judicial, las campañas que ya están en marcha y que en Tamaulipas están viviendo con cierta intensidad, porque hay que recordar que en el Estado es una de las entidades en las que estamos eligiendo a la mitad de los integrantes del Poder Judicial Federal en el Estado y a la totalidad del Poder Judicial local. Hoy nos acompaña Jorge Castellanos Medellín, candidato a un juzgado federal en este proceso. Poco a poco vamos a ir tratando de dilucidar y de ir conversando sobre qué significa esto. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, mi compañero Pedro Alfonso García. Para mí es un gusto estar con Jorge, es una persona que conozco hace mucho tiempo y es una gran persona. Entonces, es un gusto tenerlo aquí en Tertulia. Gracias, Jorge. A ver, vamos a empezar por explicar. Hemos dicho desde hace algunas semanas que este proceso es un poco ir aprendiendo qué es lo que está ocurriendo en el Estado. Así es que te vamos a agradecer que nos expliques cómo estás participando en esta elección. Muchas gracias y muchas gracias por las palabras. Ok, es la primera vez en el país que se vaya a elegir a los jueces a nivel nacional, ¿verdad? Esto nunca había ocurrido y para mí y para todos debe ser un hecho inédito, ¿verdad? Entonces, anteriormente el tema de la elección, por lo menos a nivel federal, lo que se daba era concursos nacionales donde participabas y competías nacionalmente y ya ganabas. Hubo una crítica muy grande hacia el Poder Judicial, se tachó mucho de un tema de corrupción, que si había desvíos de poder, y lo que se buscó, por lo menos parcialmente, es la cercanía del Poder Judicial hacia la gente. Entonces, es inédito porque pues es la primera vez que nos permiten abrirnos totalmente hacia la sociedad y explicar qué es lo que hace un juzgador, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Finalmente, creo que hubo una parte que se critica mucho de por qué nos veíamos tan fríos, ¿verdad? Como si no fuéramos parte de todo un esquema de gobierno. Se cuestionaba que era como un poder alejado de la sociedad, medio escondido incluso. Sí, y yo lo que puedo explicar al respecto es, en el tema de la formación, por lo menos a nivel federal, lo que se daba es, mira, tú nunca debes de buscar con tus sentencias el reconocimiento social. Entonces, ¿para qué sirve un juez federal? Lo que hace es proteger los derechos de la ciudadanía, los derechos humanos que se reclaman al mismo gobierno. Entonces, si la formación que teníamos es, no, tú no eres la estrella aquí, simplemente dicta tus sentencias y con eso es suficiente para evitar como protagonismos dentro del Poder Judicial. Hoy en día ya cambió por un tema probablemente de transparencia, un tema de rendición de cuentas y finalmente pues estamos saliendo a informar lo que hacemos y para qué puede servir un Poder Judicial y esto es positivo yo creo que para todas las partes. Muy bien. Jorge, ¿cuál ha sido tu balance hasta el momento del proceso? Es un proceso complicado, las reglas del juego son muy estrictas y además la forma de votar también es un poco complicada. ¿Cómo ha sido para ti llevar a cabo estos primeros días? Bueno, en lo personal sí me ha resultado bastante complicado, ¿no? Complicado porque o por lo menos el Poder Judicial no tiene un perfil político. Entonces, el salir, el explicar, el dar la cámara, hablar frente a una cámara es complicado. O sea, nosotros sí llevamos las audiencias grabadas, sí tenemos el tema del público, pero finalmente desarrollas tu función y explicar de que, bueno, vota por mí, es complicado, nosotros no estamos acostumbrados. En cuanto al proceso, el proceso ha sido también difícil, pero ha sido difícil porque nadie sabe exactamente qué hacer o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues hay algunos candidatos que optan por un tema un poquito más comercial, ¿verdad? Hay otros candidatos que somos un poquito más serios, hay quien decide
no utilizar tanto el tema de las redes sociales, sino simplemente explicar, mira, esto es lo que yo he venido haciendo. Entonces nadie sabe exactamente cómo proceder en estos casos. Aparte prácticamente sin recursos, ¿no? Sí, yo el tema de los recursos yo lo veo positivo. El tema de que solo puedes utilizar recursos lo veo positivo porque el utilizar recursos, ya sea de la familia, de los amigos o de cualquier ente privado, esto te va a condicionar después en el tema de la función. Entonces yo por eso lo veo positivo, ¿verdad? O sea, y aparte los igualan, ¿no? Están todos en las mismas circunstancias, o al menos así debería ser. Al menos así, pues así está diseñado, ¿no? Ya como funciona ya en la práctica, pues es la primera vez y estamos viendo, pues para 2027 ya vamos a tener la experiencia como país de qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. Claro. Y ya el tema de la votación también es algo complicadísimo por el número de personas disponibles para votar. ¿Podrías explicarnos el color que te tocó? ¿Te tocó color? Sí. Ajá, y dar una explicación un poco breve de cómo votar, porque es algo muy complicado para el público en general. ¿Cómo llevar a cabo la votación? Okay, muchas gracias por la oportunidad. Ok, hay distintos cargos. Por ejemplo, hay magistrados de ciertas materias y luego hay jueces de ciertas materias. Y luego va a haber jueces locales y magistrados locales. ¿Qué es lo que hizo el órgano electoral? Es dividir las boletas por colores. Yo, como aspiro a un cargo de juez de distrito, voy en el color amarillo. Entonces, el color amarillo, número 2 es, si quisiera alguien votar por mi persona, bueno, en la boleta amarilla se tendría que de juzgados federales se tendría que poner el número 12 en la casilla correspondiente. También quisiera explicar que en esta elección se busca un tema de paridad. Entonces, va a haber un lado que sea para elegir las aspirantes mujeres y un lado para elegir a los aspirantes hombres. Esto para conseguir de facto, de hecho, el tema de la paridad. Y además tengo entendido que se dividió el estado en 2 distritos, ¿correcto? El norte, el 1 el norte y el 2 el sur. Tú estás en el centro sur. En el centro sur, sí. Como somos un estado bastante grande, se dividió en 2. Entonces, por ejemplo, a nivel federal hay juzgados en Ciudad Victoria, juzgados federales en Ciudad Victoria y en Tampico. En el norte hay en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Ya. Lo dividen en 2, entonces a todos los del norte les toca elegir a 3 jueces federales. Y a todos los del centro sur nos toca elegir otros 3 jueces federales. Estamos hablando de Victoria, Tampico y todos los municipios. Sí, de Hidalgo hasta esta zona conurbada. Ya. ¿Y cómo ves, cuál es tu radiografía del proceso aquí en Tamaulipas? ¿Ha sido tranquilo? ¿Has visto alguna observación que sea pertinente mencionar? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que noto es un desconocimiento. El desconocimiento propio es como si de repente le dices a 50 personas que se dedican al tema de la abogacía, dense a conocer todos, y tienen 2 meses para darte a conocer. Es bastante complicado lograr eso, pero todos estamos haciendo un esfuerzo pues por dar a informar a la ciudadanía pues cuál sería la mejor opción o cuáles son sus opciones o para empezar, ¿para qué le servimos? El no haber hecho esto durante todo el periodo que tiene el Poder Judicial, que era un poder muy reservado, pues complica el darse a conocer. Entonces, para mí, ese ha sido el reto más grande que hay. ¿Ha sido difícil hablar frente al electorado? ¿Has tenido oportunidad de hablar con grupos, con electores? Digo, yo sé que las reglas son muy rígidas y no puedes tener grandes eventos muy grandes, pero sí puedes tener reuniones, ¿no? Sí, no he participado en reuniones específicas así para hablar con toda una masa, pero sí he salido a las calles. Y también he recibido el tema de los reclamos. Entonces, es explicar paso por paso. Porque, por ejemplo, a mí me preguntaron, oye, ¿por qué tú no haces nada contra la corrupción? O ¿cómo yo sé que tú eres una persona honesta si todas las personas me dicen exactamente lo mismo? O sea, ¿por qué te voy a creer a ti, verdad? Yo lo que digo es, pues voy explicando paso por paso. Por ejemplo, en el tema de cómo sé que tú eres honesto, y
y no, esto es... En el desarrollo del servicio público, pues habrá 20,000 cosas de cómo esconder o no esconder. Pero al final esto siempre se sabe qué servidor público, y esto es notable, ¿verdad? De qué servidor público realmente tiene el valor de la honestidad y qué servidor público no tiene el valor de la honestidad. Con el tema de los jueces, en particular, yo les recomendaría pregunten al foro jurídico. El foro jurídico es el que ha tenido contacto o mayor cercanía con los jueces y conoce a los que hemos desarrollado la función, conoce específicamente a quién podrá señalar y a quién no podrá señalar. Entonces, así, pues es ir explicando poco a poquito de que, mira, esto funciona así, yo esto es lo que ofrezco y a mí me podrán buscar. Yo creo que la ciudadanía tendría que pues tener disponibilidad, búscanos en Google, de que, bueno, ¿cómo funciona? O esta persona es honesta o no es honesta, y ahí algo tiene que salir que te dé luz acerca del candidato. Jorge, nosotros estamos acostumbrados en esta mesa pues, a entrevistar a muchos candidatos, evidentemente a posiciones políticas, ¿no? Sí. Históricamente. Candidatos a alcaldes que nos dicen, bueno, yo voy a pavimentar tales calles, voy a mejorar los servicios públicos, diputados, candidatos a diputados que ofrecen legislar sobre tal o cual cosa. En el caso de ustedes, como dices, una campaña inédita, ¿qué le ofreces tú a la ciudadanía en el caso de ocupar este juzgado de distrito? ¿Qué puede ofrecer un aspirante a juez? Ok, he visto muchas propuestas, pero yo que he desarrollado el tema de las funciones, me he dedicado 18 años a proteger los derechos de las personas frente al Estado. Mi trabajo es como una forma de autocontrolar la arbitrariedad del mismo Estado. Entonces, yo lo que ofrezco es un tema de experiencia, un tema de honestidad y un tema de valor. ¿Por qué el tema de valor también es importante? Porque el juez lo que va a controlar es al mismo poder público. Entonces el juez tiene que ser valiente y no decidir, ahorita estamos en tema no dejarse de campaña. Intimidar. Uh-huh. Para mí esas serían las cualidades con las que yo podría defenderme y pedir a la población que vote por mí. Jorge, históricamente el Poder Judicial ha sido considerado como el árbitro de los poderes y al final, sobre todo en la historia reciente del país y del Estado, muchas de las decisiones que se dan desde los otros poderes, el Poder Judicial es el que la regula. ¿Cómo ves este proceso en cuanto al Poder Judicial como institución? ¿Lo fortalece? Hay muchos cuestionamientos. ¿Cómo ves tú cómo se ha estructurado y qué impacto va a tener? Por esta respuesta que voy a dar me han criticado internamente y externamente, pero el tema del Poder Judicial, si se va a fortalecer o no, depende de quién quede. Depende de lo que hagamos o no hagamos a futuro. Evidentemente, si cambias el 50% de cualquier institución, va a haber un ligero bachecito, pero después se espera el tema de una regularidad. Y el tema es, la función que, por ejemplo, desarrollo yo como juez es, vas a ceder ante toda presión del gobierno, no vas a ceder. Entonces, pues eso depende de quién quede y cómo desarrolle el tema de la función. La crítica que hubo muy grande, que yo encuentro un poco razonable hacia el Poder Judicial, es si se estaba entorpeciendo o no, si los jueces federales a través del amparo estaban entorpeciendo o no la aplicación de todas las políticas públicas. Entonces yo creo que el juez también tiene que ser prudente, pero nunca dejar a un lado a la persona que viene protegiendo un derecho suyo una masa, tú no puedes dejar que una masa o una política pública aplaste a una persona determinada. Ahí es donde el juez va a hacer la diferencia. Entonces, va a haber un bachecín en el tema de la justicia. Yo espero que queden buenos perfiles. Hasta eso,
aunque existían ciertas dudas, creo que los comités hicieron un buen papel al elegir al tema de los candidatos. Se eligió muchos del propio Poder Judicial para que continuaran. Vamos a perder perfiles muy buenos, pero espero que lleguen otros igual o mejores, ¿no? Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos. Te quedan todavía algunas semanas de esta complicada campaña que es para ustedes. Lo hemos platicado con algunos colegas tuyos y pues no es fácil experimentar esta aventura por primera vez. Así es que pues, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias al público. Muchas gracias, Jorge, y espero que no sea la única vez que estés por aquí y tenerte más seguido en tertulia. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención. Nos vemos en la próxima.